Hola a todos, ¿cómo están? Hoy empezamos este cuarto episodio. Yo soy Meli, su host, y gracias por estar aquí. Hoy quiero platicar con ustedes de una relación sumamente importante en el crecimiento y la consolidación de su estudio, y es la relación con sus proveedores. Hay que tener súper presente siempre que nosotros somos un intermediario entre un cliente final y muchísima mano de obra artesanal y muchísimos prestadores de servicio. Y tenemos que hacer como este juego entre tres mundos diferentes, siendo nosotros el elemento central y esta cadena que une y hace posible un resultado final, cosa que no podríamos hacer sin cada uno de nuestros invaluables proveedores. Y yo creo que la formación de un equipo de trabajo es de las cosas más importantes que logramos a lo largo de nuestra carrera. Y, o sea, a ver, mi secreto de las relaciones que han salido exitosas y de los vínculos comerciales que han hecho posibles los proyectos que se pueden ver en mis redes sociales es nada más y nada menos que la famosísima comunicación. Y a la hora de comunicar, a lo que me gustaría invitarlos es a que tengamos en mente que tenemos que lograr que el proveedor, que normalmente durante el proyecto se encuentra tras bambalinas, o sea, no tiene este acercamiento con el cliente probablemente en la etapa conceptual, en la etapa donde se forman esos vínculos importantes con el cliente y donde te familiarizas y conectas con la intención del proyecto, el proveedor no está. Entonces, cuando el proveedor se acerca, normalmente ya en una etapa ejecutiva, con planos constructivos de mobiliario, con planos de arquitectónicos para la intervención de un espacio, el proveedor tiene que conectar con el proyecto. Entonces, creo que nuestro principal trabajo es comunicar con ellos cuáles son las características importantes, sentimentales, emocionales y sobre todo los límites y formas de trabajo del cliente, ¿no? Porque al final todo el trabajo que los proveedores van a hacer en, en nuestro nombre o como parte de nuestro equipo, pues eso quiere decir representándonos, tienen que ser afines a la expectativa y al orden del cliente. Entonces, número uno, llega el proveedor al estudio, tú ya tienes un conceptual armado, ya estás en una etapa ejecutiva, es hora de que el proveedor entre, ¿no?, al proyecto. ¿Qué características importantes vas a comunicarle a tu proveedor para que conecte con el proyecto? Porque yo creo que esa conexión que formamos en la etapa conceptual nos da también mucho de las ganas y del sentido de responsabilidad y de verdad de este empuje, este motor de verlo realizado desde una ilusión. Entonces, tenemos que transmitir algo de eso al proveedor para que no solamente ejecute, o sea, también se conecte y lo haga desde un punto de ilusión, de gusto para él y para todos sus trabajadores, ¿no? Lo siguiente sería comunicar lo que es negociable y no negociable para el cliente, ¿no? Nuestro trabajo, obviamente, en la etapa conceptual y en la etapa de conocer al cliente es entender qué perfil de cliente es, cuáles son las cosas importantes para él. Hay clientes que el tema de limpieza, orden, todo lo que tiene que ser muy, muy pulcro es súper, súper importante. Hay clientes sumamente piquis con el tema de la puntualidad, ¿no? Del calendario de, oye, empieza, entra, sale, hace, no hace. Hay clientes que se fijan mucho en la calidad del trabajo, en los terminados. Hay clientes que son muy desesperados y estamos apenas en una preentrega y ya están, oye, esto, no, ya lo tengo anotado, no te preocupes, ya está considerado. Hay clientes que son súper relajados, pero les interesa que las cosas estén en tiempo y forma. No sé, hay muchos perfiles. Tienes que entender el cliente que estás atendiendo y saber cuáles son los puntos a cuidar por parte tuya y de tu equipo en una ejecución. Obviamente siempre tiene que existir un poco de todo, pero hay clientes que te van a pedir un ojito especial en un tema y eso es bien importante que el proveedor lo entienda y es nuestra responsabilidad y nuestro rol
como intermediarios de esta cadena, saberlo transmitir al proveedor. A veces me acuerdo que llegaban los proveedores a la oficina y teníamos ya los planos constructivos de los muebles y los renders en la pantalla y hablábamos, pero no recuerdo de darme el tiempo suficiente para procurar esa conexión con el proyecto. Me hubiera gustado hacerlo más. Y número 2, me acuerdo de irme mucho a los temas técnicos. Obviamente es importantísimo. El cliente, yo siempre lo he pensado así. Mi ficha constructiva, donde yo especifico mi mueble isométrico, medidas, materiales, ensambles, lacas, todo este armado del mueble, es mi garantía con mi proveedor. Y esto también salvaguarda la inversión del cliente, ¿no? Esto es mi lenguaje de comunicación. Un render es mi lenguaje de comunicación con mi cliente, pero una ficha constructiva es mi lenguaje de comunicación y mi contrato de expectativa y de resultado final con mi proveedor. Entonces, importantísimo revisar ficha por ficha con ellos, resolver dudas, anticipar situaciones. Es una cita larga, ¿no? Pero sí iniciarla primero con una conexión al proyecto y un overall del perfil del cliente y las expectativas, y después atender planos. Algo que me funcionó a mí mucho al final y que también les extiendo la recomendación de que lo revisen internamente es una especie de reglamento que es más bien como un acuerdo por proyecto que abarca temas desde comportamiento en el montaje hasta tema de cambios, de eh, temas que pueden surgir en la ejecución, y es una manera también de respaldarte y comunicarte con tu proveedor. A ver, algo importante es que también el cliente tiene que entrar en contexto y entender antes de empezar los trabajos las formas que te estipula tu proveedor. Hay proveedores que te van a extender garantías de 6 meses, de un año. Hay proveedores que van a darte vueltas ilimitadas para cambios y ajustes. Y hay proveedores que tienen ciertos límites. Hay proveedores que te van a entregar a pie de calle. Y hay proveedores que con un costo adicional te pueden subir las cosas a un piso 6. Y hay proveedores que no tienen ese servicio. Entonces, algo muy importante en la selección de proveedores sería pedirles esos documentos para que tú tengas ese entendido de, ok, bueno, ya sé que tengo, no sé, 4 talleres de carpintería en mi catálogo de proveedores interno. Para este proyecto es más afín este proveedor. Y es respetar, o sea, al final, claramente, en esta cadena de 3, hay flexibilidad, hay negociación, hay comunicación, hay acuerdos. De eso se trata la colaboración. Pero sí hay perfiles afines para cierto tipo de proyectos o clientes dentro de tu catálogo de proveedores. Y es bien importante que respetes los límites y formas de trabajo de cada proveedor, de cada contratista, de cada despacho de carpintería, de cada herrero, o sea, es importante tenerlos en cuenta. También pedirles desde el inicio este ajuste de, oye, este proyecto me pide esto. En esta ocasión, ¿estás dispuesto a trabajar de manera anticipada, ¿no? Y lo mismo, yo en el contrato que entrego a los clientes previo al arranque de una conceptualización, abordo temas de ejecución de proyecto y también hay anexos en esos contratos que estipulan garantías, cuidados de los materiales y los muebles, dependiendo lo que el proveedor me transmitió. Y de esa manera formo una comunicación clara para ambos lados, del cliente al proveedor y del proveedor al cliente, respetando y escuchando cada parte. Esto es para mí pues básico y sé que suena súper lógico, pero a veces obviamos en el proceso estos detalles, obviamos temas de comunicación que después se vuelven problemas y nos encontramos intermediando enojos del cliente o roces del proveedor donde ya se encuentra cansado porque tal vez su forma de trabajo no se ha visto respetada en el proceso y tal vez el cliente no entendía un cierto término y al no haberlo comunicado en un inicio, uno queda en medio, en una posición muy compleja de estar traduciendo necesidades y calmando fuegos en ambos lados. Entonces, volvemos a la parte que llega el proveedor y está revisando las fichas constructivas de muebles contigo y con tu equipo, la importancia de repasarlas de manera individual, de prevenir errores, de anticipar situaciones que van desde la fabricación
hasta el montaje y la venta y el seguimiento postventa de las piezas que se están fabricando con ellos. Creo que eso es sumamente importante. Y les decía el tema del reglamento. Este reglamento o acuerdo yo lo hice al final porque tuve clientes que me dieron oportunidades de aprendizaje muy valiosas en las que yo entendí justo esto, que cosas que yo veo como un sentido común no son de sentido común para todos y es necesario de repente tener como un lenguaje o un acuerdo que funcione para todas las partes. Entonces yo a mis proveedores les extendía este documento donde yo, o sea, yo escribía hasta los términos y acuerdos de la administración del fraccionamiento en el que íbamos a montar. Es decir, vamos a hacer un montaje en Valle Real. Yo me acerco con la administración, solicito un manual, un reglamento y veo, ok, multa a partir de tal velocidad, zona de estacionamiento tal. Ok, entonces en ese manual o acuerdo comercial por proyecto, adecuaba las características específicas, por ejemplo, el fraccionamiento o la administración del espacio. Y ponía temas básicos de comportamiento, como por ejemplo el tema de la música, no de las bocinas. Yo tuve que, o sea, pues sí, prohibirlo durante mis proyectos porque de repente estás trabajando en una zona residencial donde hay niños y de repente a alguien le puede encantar la banda y la música fuerte o lo que sea, pero ya merma la experiencia de las personas que están habitando el espacio. Entonces, ¿sabes qué? ¿Quieres escuchar música? Pues hazlo de esta manera. Hay clientes que son más flexibles, hay clientes que no, y estás yendo a su casa, a su espacio a trabajar. Creo que lo que podemos hacer es adecuarnos a su forma de vivir y a su comodidad porque estamos visitándolos a ellos, ¿no? Tema de preguntarle siempre al cliente, oye, ¿qué baño pueden usar mis trabajadores? No, pues Meli, es este. Ok, llegas en campo, llegas con tu gente, este es el baño que vamos a usar y se tienen que mantener en este estado. Y yo empecé a trabajarlo a través de multas, cantidades significativas, o sea, vas midiéndolo, pero oye, me dejaste la bolsa, las papitas y tal aquí en esta zona, es tanto, ¿no? Y lo ves obviamente con el coordinador, del grupo de albañiles, por ejemplo, ¿no? Esta es la manera de dirigirte a las personas. Si tienes una duda, te puedes dirigir con X persona que trabaja para la familia. Aquí está el equipo de limpieza, puedes usar esta escoba, puedes usar esto. En muchas ocasiones yo misma compraba herramientas de limpieza para dar una recogida al final. Creo que ese tipo de cosas a veces las vemos como básicas y se nos escapan, pero es bueno tomarte el tiempo a hacer este documento para ver qué es lo que tú quieres que te represente en esos montajes y comunicárselo a través de un documento a la persona responsable de la cuadrilla o del taller de carpintería o al marmolero y tal, y que haya un común entendido de cómo nos vamos a desenvolver y a comportar durante los proyectos, ¿no? Entonces iba desde el tema de las papitas, el tema del estado del baño, el tema de dejar limpio, la música, obviamente, lenguaje altisonante, pues también, o sea, sancionado, y eso da más que nada un entendido del tono y de la forma que quieres manejarte, ¿no? Nunca cobré una sola multa porque al final creo que cuando un cliente o un proveedor se sienta contigo, lee este documento, ve el proyecto, realmente se programa a comportarse y hacer las cosas de una manera y eso nos da un panorama completamente diferente. Entonces, un proveedor es sumamente importante en tu equipo de trabajo. Formar un equipo de proveeduría que te represente y que te sientas orgulloso y puedas hacer proyectos increíbles con ellos, es una relación más en la vida y hay que trabajarlas con respeto. Hay que respetar su trabajo, comunicarnos bien y obviamente cuidarlos, ¿no? Em, yo sí les puedo decir que primero le pagaba a mis proveedores y luego cobraba yo, o sea, mis honorarios. Para mí cuidarlos y responder por ellos era lo mínimo necesario. Sabía que ellos estaban trabajando pues a ciegas a través de mí y que era importante cuidarlos en ese sentido y siempre lo hice y realmente los invito a eso, a que los vean como, no sé, como estas hadas mágicas o estas personas, estas manos artesanales haciendo todo posible. Claro que nosotros somos una pieza fundamental intermediaria, hacemos las proyecciones, el diseño, el trato con clientes, cerrar venta,
Hacemos muchísimas cosas súper importantes en proyección, intención y conexión con cliente, pero los que están ahí en taller dándolo todo y haciéndolo suceder son realmente los que materializan y son parte crucial, importantísima para, para el estudio. Estoy sumamente agradecida con los proveedores que hice. Hubo también experiencias no gratas, claro, hubo momentos de roce, hubo relaciones comerciales que en su momento tuve que terminar o que decidí no continuar. Todas me fueron dejando un aprendizaje y al final los invito a identificar a los proveedores que valen la pena y a formar alianzas sanas, respetuosas con ellos, con muy buena comunicación. Yo estoy orgullosa del equipo que en su momento hice y tengo, y no tuve que bajar mis estándares de calidad para llegar a un acuerdo con ellos. O sea, me considero exigente, me considero perfeccionista, me considero muy puntual con mis tiempos, me gusta que las cosas estén hechas en tiempo, forma y calidad. Y el grupo de personas que se me viene ahorita a la mente se sumaron a eso, pero porque hubo también responsabilidad, pagos a tiempo, acuerdos claros y fichas bien hechas que les daban a ellos la posibilidad de fabricar con la certeza de que eso era lo que se tenía que hacer y no estaban ellos improvisando o que si mi ficha estaba incompleta, tal vez al momento de entregar el cliente final iba a tener dudas y ellos iban a tener que hacerse responsables. Claro que no. La responsabilidad la asume uno como interiorista, uno como diseñador proyectando una pieza y el proveedor la ejecuta tal cual, el cliente también la revisa con uno y si ese es el entendido, sobre eso se trabaja. Si hay cambios y temas por parte del cliente, se revisan con el cliente, pero el proveedor está para ejecutar, para trabajar en tiempo y forma y bajo los esquemas que uno va proponiéndoles. Entonces los invito a cuidar mucho esta relación, a ver si este tema del acuerdo comercial, reglamento por proyecto les funciona como un lenguaje y un entendido. Y siempre, siempre también a comunicarle con el cliente cuáles son los términos de los proveedores como si fueran propios, porque al final haces una sinergia con tu proveedor y funcionan como uno. Entonces, sus términos y sus formas tienen que también ser comunicadas por uno con el cliente. No podemos estar pidiendo nosotros como prestadores de servicios que el cliente respete nuestros términos y formas, pero nosotros abusar de los términos y formas de nuestro coequipo. Entonces vamos buscando esa sincronicidad, esa sinergia con ellos y vamos haciendo proyectos increíbles con buena comunicación y buenos términos. Los invito a seguir escuchando cada 15 días nuestro podcast. Van a ir surgiendo temas súper interesantes como este, que son sutiles, pero muy importantes a la hora del emprendedurismo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.